Buenas tardes, hermanos, los saludo en el amor del Señor y siempre la realidad es que bien contento de poder estar a través de esta plataforma, poder conversar, poder estar estudiando la palabra, poder dar un pensamiento y qué bueno es estar juntos. Vamos a orar para que el Señor hable a nuestros corazones. Señor Jesús, gracias te damos, Padre, por este momento. Papito amado, lo que hacemos trasciende, Jesús, por una eternidad. Toda palabra, todo mensaje, Jesús, va a trascender. Señor amado, muchas gracias porque tenemos la oportunidad de poder entregar una palabra por este medio, Jesús. Gracias, Señor, te damos. Habla a nuestros corazones. Amén. Amén, hermanos. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es andar en el Espíritu. Y para eso la palabra es muy clara. Vamos a leer en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa carta de Pablo a los Gálatas está hablando sobre andar en el Espíritu y no que satisfagáis los deseos de la carne. Él está hablando a hombres convertidos, a hijos de Dios. Porque nadie puede andar en el Espíritu si no ha nacido de nuevo. Andar en el Espíritu es andar haciendo las cosas de Dios, es moverse conforme al corazón de Dios, vivir conforme a la naturaleza de Dios, a la naturaleza que Dios puso dentro de nosotros. Y esa es cuando hemos nacido de nuevo. Dios ha cambiado una naturaleza de vida en nosotros. Y la Biblia tiene un principio que incluso es corroborado con la ciencia, que es que todo se reproduce según su especie. Y eso también la palabra nos dice claramente en Génesis 1:11. Nos dice así: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Todo lo que está creado, todo lo creado por Dios es la naturaleza. Los animales están creados según su naturaleza. Un perro no puede comportarse como un gato. El perro no puede maullar ni el gato va a ladrar, porque todo está hecho conforme a la naturaleza. Si yo pongo una semilla de una planta, una semilla de maíz, voy a tener como resultado el maíz. Si yo siembro un cuesco de durazno, el resultado va a ser tener un árbol de durazno, porque todo está conforme a la naturaleza que Dios lo creó. Y la palabra lo dice. Todo fue hecho conforme a su género, a su naturaleza. No puede un animal comportarse como otro animal. No puede una gallina comportarse como un pato. No puede, porque todo está hecho conforme a una línea y a una naturaleza y a un género que fue creado por Dios. Al venir de Adán, heredamos una naturaleza pecaminosa.
La palabra nos dice que venimos de Adán. Y cuando dice eso es porque estamos heredando una naturaleza pecaminosa, que es la inclinación natural a hacer lo malo. Todos nacemos con esa inclinación. Todos nacemos con esa naturaleza. Una inclinación natural a hacer lo malo. ¿Por qué a un niño tenemos que enseñarle lo bueno? Una pregunta. Porque nace diciendo no. Porque nace con una naturaleza heredada. Romanos 5:12 nos dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí nos explica claramente que tenemos una naturaleza pecaminosa. Por un hombre heredamos una semilla de pecado. Con estos textos concluimos un punto importante. El comportamiento humano y animal es de naturaleza. Nuestro comportamiento pecaminoso viene de una naturaleza pecaminosa. El comportamiento de un animal es como Dios lo creó con su género. Todo comportamiento de animal, de hombre, de árbol, de vegetación, viene conforme a una naturaleza creada. Y nosotros venimos con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza heredada, una naturaleza producto del pecado, de nuestros orígenes. O sea, jamás lograremos, nunca vamos a lograr, por mucho que hagamos experimento, que un perro se comporte como otro animal, como un gato. Nunca lo podremos lograr. Los seres humanos siempre harán las mismas cosas. Eso significa que jamás lograremos que un no convertido se comporte como un hijo de Dios. Jamás vamos a lograr que un hombre que no conoce a Dios se comporte, aunque queramos, aunque luchemos, aunque vaya a la congregación, aunque lo veamos que asiste. Pero si su naturaleza no ha cambiado, pero si su comportamiento no es como un hijo de Dios, por la fuerza nunca lo lograremos. Nunca vamos a lograr cambiar una naturaleza creada. El milagro más grande es esa naturaleza del hombre pecaminosa que no se puede cambiar por otra cosa, que no puede ser cambiada por ningún motivo. Ese es el poder y el milagro que Dios hace en nosotros. Cuando hemos nacido de nuevo, cuando te has arrepentido, Dios cambió tu naturaleza. Ese es el milagro. Cambió de una naturaleza pecaminosa, de una naturaleza perversa, lo ha cambiado por una naturaleza santa y divina, una naturaleza de Dios. Ese es el milagro que se produce en nosotros cuando llegamos al arrepentimiento. El nacer de nuevo cambia tu naturaleza. Has pasado de tiniebla a una luz admirable, dice el Señor. Te ha cambiado de un estado a otro. Ha cambiado una naturaleza, de un hombre violento a un hombre de paz. Nuestra naturaleza muchas veces viene con unos genes. Primero, heredados del pecado de Adán y Eva. Heredamos una naturaleza de pecado. Heredamos genes que vienen de naturaleza pecaminosa.
Pero cuando no hemos arrepentido, cuando llegamos a los pies de Dios, el Señor cambió los genes. El Señor cambió esa naturaleza por una naturaleza diferente. Es de un hombre ladrón a una persona honrada. De una mujer triste y melancólica por el gozo del Espíritu. Una naturaleza de temor al futuro por en que todo está en sus manos. En un temeroso de la vida para mí el vivir es Cristo. Una naturaleza que viene con nosotros de temor a la ruina económica por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios suplirá todo lo que os falte. De hacer lo que yo quiero por hacer lo que Dios me indica que haga. Esa es la naturaleza que Dios ha cambiado en nosotros. Cuando nosotros, un papá, le regala a su hijo una mascota, pero ese hijo lo que quería era una mascota, un chanchito. Quería a toda costa un chanchito. Y el papá en algún momento encontró un chanchito chiquitito y le regaló el chanchito como mascota. El hijo tomó ese chanchito y lo aperfumó, lo arregló, le puso una cintita, le compró una ropita de chancho, yo creo que deben de haber, le compró un tiesto para que coma ahí como corresponde y era feliz con su chanchito. Pero ese chanchito apenas vio la puerta y vio un charco en el patio, corrió y se dio vuelta en el barro, y ese era el gozo más grande y la alegría más grande de ese chanchito revolcándose en el barro. El niño tomó al chanchito otra vez y lo trajo a su casa, lo entró, lo lavó, lo limpió, lo aperfumó, le echó polvo talco, le echó colonia, le puso la cintita otra vez. Pero cuando vio esa puerta nuevamente, el chancho salió al charco de barro. Hasta que un día el hijo le dijo: papá, no quiero más esta mascota. El papá le dijo: ¿por qué no la quieres? Porque es un chancho. El papá le dijo: hijo, si esa es la naturaleza del animal. La naturaleza de él es el barro, es revolcarse en el barro. Esa es su naturaleza. Puedes ir a un centro de rehabilitación. Puedes ir a buscar paz en un centro de meditación. Puedes ir a buscar una salida a tus problemas en la psicología humana, en la religión. Pero todas estas cosas solo van a lavar por fuera. Solo van a limpiar por fuera. Solo van a dar una pastilla de descanso momentánea. Pero cuando esté esa puerta abierta, vas a correr otra vez a la mugre que te ha tenido, que tiene amargada, triste y deprimido. Pero corrimos a la mugre. Pero se corre otra vez. Porque esa es la naturaleza del pecado que traemos. Es una naturaleza pecaminosa. Te pondrás talcos, perfume, pero apenas se abra, correremos a una naturaleza humana, pues sigue siendo lo mismo. Los seres humanos no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos por naturaleza. El ser humano no peca por solo pecar, es porque lo trae. Peca porque viene con una herencia. Por eso es el pecado. Por eso, como dije, porque al niño lo primero que se le dice se le enseña a hacer lo bueno, porque trae en sí
hacer lo malo. Un doctor combate el síntoma. Cuando hay una enfermedad, el doctor va a combatir no el síntoma, sino que el doctor va a combatir la enfermedad. La fiebre es el síntoma de una enfermedad. Es exactamente lo que vino a hacer Jesús. Jesús no vino a combatir los síntomas, sino que vino a destruir la fuente del pecado, que es la naturaleza pecaminosa. Amén. Gracias, Señor. Dios no vino a destruir el síntoma. Dios vino a destruir la fuente que produce el síntoma, que es la fuente de pecado, la fuente, el gen que traemos. Cuando Jesús se encontró con los sacerdotes, les dijo sepulcros blanqueados, porque Él conocía su corazón. Por fuera estaban perfectamente arreglados, perfectamente presentados, perfectamente quizás aperfumados, pero conocía su corazón. Y les dijo sepulcros blanqueados, que por fuera muestran lo mejor, pero en lo profundo están sucios. Efesios 4:24 nos dice así: y vestíos del nuevo hombre, y creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre. En eso nos está hablando la palabra de que cuando tú te arrepientes, cuando tú llegas al arrepentimiento a los pies de Dios y te arrepientes de corazón, dice: vestíos del nuevo hombre. Vestíos. Renovaos en el espíritu, nos dice el 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. O sea, dejo atrás la vieja naturaleza. Quedó en las aguas cuando fuimos a los bautismos. Cuando nos bautizamos quedaron en las aguas esa vieja naturaleza de vivir. Y nazco a una naturaleza divina de Dios. Romanos 8:29 nos dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, una naturaleza nueva, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que fuesen conforme a la imagen de Dios, conforme a la naturaleza de papá, conforme a la naturaleza de Dios. En esto vemos que ya puso una nueva naturaleza. Aquí vemos en esto que hemos leído que Él ya puso una nueva naturaleza en nosotros. Y Romanos 5:3 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriemos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y no solo esto, lo repito, sino que también nos gloriemos en la tribulación. ¿Cuántos se han gloriado en la tribulación? Qué difícil. Pero si no lo hemos gloriado en tribulación, es porque no sabemos, porque lo que dice después, porque no hemos conocido a Dios. Porque dice: sabiendo que la tribulación produce paciencia, conociendo a Dios, conociendo la palabra de Dios, conociendo los principios de Dios, sabiendo. Si no lo hemos en las tribulaciones, si nos hemos deprimido y no hemos puesto a Dios en la tribulación, es porque no sabemos. Porque dice la palabra: sabiendo que
la tribulación produce paciencia. Que en la tribulación, Señor, me estás enseñando en la vieja manera de vivir o en la naturaleza pecaminosa. Yo en la tribulación, en la angustia, en la desesperación, ¿qué hago? Me desespero más, me angustio más, me enfermo más, contamino a otros. Pero en la nueva manera de vivir, o en la naturaleza nueva que Dios ha puesto en nosotros, esa tribulación se transforma en una enseñanza, en una prueba. Esa tribulación se transforma, dice la palabra, nos produce paciencia. Señor, tal vez me estás enseñando a través de esta tribulación, esta situación que estoy viviendo, me estás enseñando. Esa es naturaleza de Dios. Eso es principio de Dios. Y la paciencia prueba. Señor, ¿me estás probando? Señor, he vivido situaciones difíciles. ¿Me estás probando, Señor? Lo tomo como tu prueba. Lo tomo de tus manos, Señor, porque soy tu hijo y nada sucede si tú no lo permites en mi vida. Los cristianos antiguos, los mártires de la palabra que salen en muchas partes de la Biblia, eran quemados. Cuando Nerón tomaba a los cristianos, dice que los colocaban en postes en la ciudad y los quemaban para iluminar parte de la ciudad. Eso hacía Nerón con los cristianos. Pero ¿sabes qué es lo que dice? Que los cristianos, mientras estaban en los postes para ser quemados, cantaban. Y me imagino que Nerón, dice, se tomaba la cabeza diciendo, ¿cómo si están muriendo de la manera que mueren? Pero mueren cantando. Porque conocían las verdades de Dios. Porque pertenecían a una nueva naturaleza en Cristo. Juan en la isla de Pasmo. Juan fue torturado por la palabra de Dios, por ser un hombre de Dios. Se dice que a Juan lo metieron a un aceite caliente y con todas sus llagas y heridas lo encerraron, lo asilaron en la isla de Pasmo, en una isla solo, con sus llagas y con sus heridas y su dolor. Juan al comienzo en el Apocalipsis dice que Juan y yo estaba en el Espíritu y en el día del Señor. Juan entendía que el día del Señor, ¿cuál era? Era cada día, todos los días. Este es el día del Señor, me alegraré en Él. Eso lo entendió Juan. Y en toda su angustia y en todo su dolor, dice que estaba en el Espíritu y en el día del Señor. Dice la palabra, no satisfagáis los deseos de la carne. Decimos, así soy yo. Soy idiota y así nací. Porque así soy. Cuando estamos en Dios, no somos así. Esos son herencias de un corazón, de una herencia pecaminosa. Yo no soy así. La palabra dice andad en el Espíritu, andad en una nueva naturaleza. Así no soy. Es necesario que estemos en la fragua, que poner a prueba y tener que ser fraguado el oro, el metal, el fierro tiene que ser fundido en nosotros para que el Señor pueda crear en nosotros a su imagen,
a su naturaleza. Que el Señor nos ayude. Y te quiero dejar esta palabra. Examinarnos. Señor, he nacido a la nueva vida en ti. Examínate en Cristo. Y cada tribulación, y cada angustia, y cada situación que puedas vivir, puedas ponerla a los pies del Señor y comportarte como un hijo de Dios. Señor, en tus manos dejo mi situación. Examinémonos y aprendamos a vivir en el Espíritu. Cuando Dios llegó a nuestras vidas, cuando rendimos nuestro corazón a Él, Él cambió la naturaleza de vida y puso en nosotros un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Y cuando tenemos esa nueva naturaleza, comenzamos a andar en el Espíritu, en Dios y en el día del Señor. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar para que el Señor escudriñe. Señor, escudriña mi corazón y ve si en nosotros hay caminos desviados. Gracias, Señor. Señor Jesús, gracias te damos por la palabra. Señor, vemos que la Biblia nos habla tan claro, Jesús. Señor, pertenecemos a un nuevo mundo, pertenecemos a una nueva vida, tenemos un nuevo corazón, pertenecemos ya a una nueva naturaleza. Una naturaleza en ti, Jesús. Gracias, Padre, porque somos tus hijos, porque pertenecemos a ti, Jesús. Muchas gracias, Padre. Que el Señor te bendiga mucho. Amém. Olá, meu nome é Edson, pastor em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil, e convido você a participar de um retiro internacional de jovens. Um abraço a todos, venham! Hola, soy Gabriel Sepúlveda, pastor en la ciudad de Temuco, en Chile, y quiero invitarles a todos ustedes a participar de esta Jornada Internacional de Jóvenes a realizarse el día 28 y 29 de noviembre. Espero que ahí nos podamos reencontrar, tener comunión y ser edificados juntos de acuerdo a los desafíos que Dios tiene para este tiempo. Te saludo desde Chancay, Perú, para invitarte a un encuentro virtual para jóvenes a realizarse los días 28 y 29 de noviembre del presente año. Te esperamos.